Vean, hay algunas de estas diapositivas, ¿me está llamando? Algunas de estas diapositivas yo ya las habíamos platicado desde la sesión pasada. Entonces, no voy a ahondar mucho porque, por ejemplo, esta parte de la definición del método, o sea, ¿qué significa método? Lo platicamos como uno de los últimos puntos de cuando hicieron su protocolo de investigación. Esta parte de dónde vienen todas estas corrientes del pensamiento y cómo es que llegamos a la definición de los enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo, también lo clarificamos en aquella ocasión, es como un recordatorio nada más. ¿Qué es el enfoque cuantitativo y qué es el enfoque cualitativo? También lo revisamos, ¿se acuerda? Sí, doctor. Ok, muy bien, lo revisamos. Esto hasta aquí, digamos. Ahora, en esta parte ya no entramos muy a profundidad, lo dejamos muy superficial. Cuando hablamos cuando hablamos del diseño metodológico de la investigación, aparte del enfoque, hay que definir ciertos elementos. Estos elementos ustedes los van a plantear en la actividad que van a integrar. Déjenme ver si la tengo aquí, si no ahorita no la tengo aquí. En la actividad que ustedes van a integrar se las estoy poniendo para el viernes de la próxima semana. La mayoría observo que ya tiene avances, pero como es desarrollarlo teóricamente, déjenme, voy a compartirles otra vez pantalla. ¿Es esta? Esta es la actividad. Es que es la actividad 1, no es la 3, nada más. En lo que ustedes tienen está bien, solo yo aquí tengo una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a redactar el apartado o el capítulo completo del diseño de la investigación, ¿sí? En esta, en esta actividad tienen ustedes que integrar, bueno, la portada, que eso ya saben que ustedes va por default. Van ustedes a mencionar o van a definir el enfoque metodológico. ¿Cuál tipo de enfoque? Si van a utilizar cuantitativo, cualitativo mixto, pero aquí hay que argumentarlo teóricamente. ¿Qué significa esto? Que no basta con que ustedes digan que van a utilizar el enfoque cuantitativo o el cualitativo o el mixto, sino tienen que argumentar el por qué. Hay que tomar como punto de partida, de manera inicial, las definiciones. ¿Qué dice un autor, Hernández Sampieri, o el autor que ustedes estén usando respecto a lo que significa el enfoque cuantitativo? ¿Qué dice respecto a lo que significa el enfoque cualitativo? ¿Qué dice del mixto? Y a partir de estas explicaciones que ustedes hagan, ustedes van a decir, a partir de todo lo anterior, la presente investigación será de tipo, no sé, por ejemplo, mixto, porque reúne tales y tales y tales características. Aquí el chiste de este apartado, si ustedes revisan el documento que revisamos en la sesión, en la clase pasada, cuando nos vimos, respecto a cuántas cuartillas deben de ir por cada apartado de la tesis, bueno, este es un documento que debe de integrar en promedio de 15 a 25 cuartillas, este apartado, este capítulo. Entonces, con esta argumentación que ustedes van a ir haciendo, van a escribir entre 5 y 10 cuartillas más o menos, ¿sí? Porque hay que argumentar teóricamente tanto la definición del enfoque metodológico, la definición del tipo de investigación, la definición del método, la formulación de sus hipótesis y sus variables, la determinación del universo, población y delimitación. O sea, no basta con que digan, mi universo son 50 y de acuerdo al survey voy a aplicar una muestra, voy a aplicar mi instrumento en una muestra de 10. No, tienen que hacer su argumentación teórica. ¿Qué significa universo? ¿Qué significa población? ¿Cómo llegaron a delimitar la muestra? ¿Qué dicen los autores respecto a qué fórmula se debe de aplicar la muestra? Aunque ustedes lo hayan sacado en survey, tienen que explicar que la fórmula es esta, pero que para fines prácticos, ustedes el cálculo lo obtuvieron de tal aplicación en donde colocaron tales y tales datos, ¿sí? Pues aquí la idea es que ustedes tengan
tengan que argumentar teóricamente toda la información que la mayoría de ustedes ya tiene, pero la tiene de forma resumida, porque lo que hicimos la vez pasada fue solo un protocolo. Ya ahorita es la redacción de todo el capítulo completo del marco metodológico, ¿sí? Entonces van a definir el método, las hipótesis y sus variables, tienen que quedar clarificadas. Y acuérdense que si son, si es una investigación de corte cuantitativo, se aplican hipótesis. Pero si es una investigación de corte cualitativo, en lugar de hipótesis son solo supuestos. ¿Qué dijimos que era la diferencia entre hipótesis y supuestos? Que las hipótesis se comprueban y se aceptan o se rechazan, mientras que los supuestos solo se explican, ¿sí? Que de acuerdo al supuesto, que son oraciones al final del día, en donde nosotros decimos o damos una posible solución a las preguntas de investigación, bueno, lo que tenemos que hacer aquí es argumentarlas, ¿sí? En respecto a este documento que ustedes van a integrar, que ahora traté de hacerlo pues más explicado posible, tienen como fecha límite para entregarlo, si mal no recuerdo, el viernes de la siguiente semana, para que el sábado hagamos una revisión muy rápida de las dudas que pudieran haber surgido y si hay necesidad puedan ustedes ir haciendo sus adecuaciones. Ahora, es importante que incluyan como mínimo 5 referencias, mínimo. Pueden tener más, ¿no? Y ahí pueden mencionar diferentes autores para sus tipos de enfoque, para sus tipos de método, para el tipo de diseño de la investigación, etcétera, etcétera. Y la idea es que escriban entre 5 a 10 cuartillas sin cortar portada, con Arial en tamaño 12, contexto justificado, interlínea 1.5 y márgenes normales, respetando las reglas de redacción y ortográficas para que el trabajo sea lo más claro posible, ¿ok? Eso digamos que sería la actividad que se va a vencer. Ahora, seguramente van ustedes, quiero explicarles un poquito, aprovechar la media hora que nos queda para situarme en los diseños de la investigación. ¿Alguien levantó la mano? Acuérdense que tengo pantalla completa y no veo. Sí, maestra, nada más una petición. ¿Habría la posibilidad de que esta tarea que acaba de explicar del diseño metodológico es para el 4 de abril, se cambiara para el 5 de abril, que es la próxima, o sea, como lo vamos todavía a socializar dentro de 8 días, que lo pudiéramos entregar el 5 por si habría que hacer alguna modificación, o así lo entregamos el 4? Pues es que si no, lo que va a suceder es que en la siguiente semana del 5 les van a entregar 3 tareas en lugar de 2. Ah, no, pero sería entregarlo, o sea, en vez de entregarlo el viernes 4, tener de plazo hasta terminando la clase de 8 días, 5. Porque las que siguen son para los 11 y 12. Ajá, que es el siguiente fin. Ah, ok. Que es el siguiente fin de semana, por eso les diría yo que se les empalmaría. No, el siguiente fin es sí, el 5. Ajá, que es la siguiente sesión, me refiero a la semana del 12. Y es que, ¿cuál es el tema aquí? Sí puede ser, ¿eh? Si alguien no logra entregarlo, ya saben que tienen oportunidad de entregarlo al día siguiente. ¿Cuál es mi preocupación? Que tenemos que trabajar en el diseño de los instrumentos. Entonces, yo quisiera que la siguiente semana, en la clase, iniciáramos con la caracterización de variables, que yo les explique cómo lo vamos a caracterizar y que fueran construyendo de una vez su caracterización de variables con miras a que vaya quedando definido el instrumento, el primer instrumento que van a utilizar, con la intención de que la semana del 19 ustedes puedan estar aplicando al menos una prueba piloto de su instrumento. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? O sea, lleva como toda esta parte lógica de la explicación. Bueno, entonces quiero centrarme aquí. Doctora, es que el 19 doctora, pues tenemos vacaciones, no podríamos. Sí, es puente, pero no, o sea, digamos que el puente es jueves y viernes, ¿no? No, en educación básica son 2 semanas, básica es desde el 11 de abril.
hasta el 28 de abril. Ok, bueno, pues si no, yo les decía que la idea era que pudieran aplicar al menos una prueba piloto, pero si no pueden, pues ya les va a quedar para después, para cuando regresen sus muchachos, porque si no, lo ideal sería que se aplicara la próxima semana, pero todavía no tienen sus instrumentos, ¿verdad? No, todavía no. Sí, exacto, eso no hay forma. Aquí acuérdense que yo les marco un ritmo, pero al final de cuentas, pues ese ritmo se cumple o no, de acuerdo a cómo vayan ustedes. Yo quisiera pedirles un momentito, Josué, quiero pedirles un momentito, necesito ir al sanitario. ¿Sí? No me tardo, por favor, discúlpenme. De 5 a 10. De 5 a 10. De 5 a 10 yo entendí. Sí, de 5 a 10 y todo el capítulo ya después tendría que integrarse de 15 a 25. Ahora sí, discúlpenme. Sí, ya entendí lo que me quieren decir, ¿eh? El hecho de que no van a tener estudiantes para aplicar sus instrumentos. Pienso entonces, a lo mejor voy a hacer una adecuación ahí de una actividad. Pero entonces lo que sí podríamos hacer a lo mejor es que ustedes puedan validar sus instrumentos con expertos o como sea, pero yo que quisiera que terminando esta materia ustedes tengan su capítulo de marco metodológico terminado y que tengan su instrumento listo para aplicar. O sea, ese sería mi ideal, para que ya ustedes de aquí a agosto puedan aplicarlo, ir haciendo la interpretación de sus instrumentos, de sus resultados. ¿De acuerdo? Vi por ahí manitas levantadas, creo que estaba Josué. Adelante, Josué. Sí, doctora, rapidísimo, ¿podría mostrarle una primera encuesta que yo diseñé para mi proyecto y que usted me pudiera orientar de qué es lo que le falta, qué otros aspectos debería yo considerar para este instrumento y en dónde yo pudiera buscar información para mejorarlo? Yo lo que te pediría es que lo dejáramos para la próxima semana, porque Ok. todavía vamos a revisar caracterización de variables y ahorita me gustaría explicarles de manera muy rápida un archivo que les voy a compartir para que ustedes lo puedan revisar y les sirva de base para hacer lo del diseño de la investigación. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. ¿Okay? Y lo revisamos la próxima semana. Todavía tenemos tiempo para el diseño del instrumento, ¿de acuerdo? Adelante, Lorena. Sí, mi pregunta iba a lo siguiente. ¿Este sondeo o instrumento lo podemos aplicar con nuestros compañeros? Me refiero con los del doctorado, para hacer una exploración, si está bien. Mira, hay dos fases que tenemos que hacer con el instrumento. Primero es validar que esté bien, ¿no? Hay algo que se le llama juicio de experto, en donde nosotros mandamos nuestro instrumento con personas que sepan del tema para que ellos nos revisen si las preguntas son congruentes con nuestros objetivos de investigación y nos digan, mira, sí está bien diseñado tu instrumento, ¿no? Podemos aplicar también una prueba piloto para verificar si verdaderamente el instrumento cumple con lo que está midiendo lo que nosotros queremos que mida, ¿no? ¿De qué va a depender cómo vamos a validar ese instrumento? Porque así se le llama, validar el instrumento, del tipo de instrumento que nosotros hayamos diseñado. Si tú me dices que se lo mandas a tus compañeros, pues yo te podría decir que sí, pero pues igual y tus compañeros no saben del tema, no te va a servir de nada,
¿sí? Ahora, si Ya, es un pero instrumento... me refería a compañeros que llevan casi la misma temática, por así decirlo. Y eso se llama juicio de expertos, o sea, mandar tu instrumento con personas que sean expertas en el tema que tú estás investigando para que ellos te validen el instrumento. ¿Sí? Sí, me quedó claro. Sí. Ok, muy bien. Ya no había otra manita, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces me voy a regresar con la presentación, porque lo que quisiera yo que revisáramos ahorita es esto que les agregué que no teníamos en la presentación pasada, que son los diseños y los tipos de enfoque. Bueno, el diseño ya hablamos que es el todo, ¿verdad? Pero hay un tipo de enfoque dependiendo de cada tipo de investigación, o más bien dependiendo del enfoque que nosotros vayamos a utilizar, hay diseños de investigación que se aplican. Entonces, ¿qué significa? Que los diseños de investigación, voy a hacer pantalla completa, se clasifican de acuerdo al enfoque metodológico que nosotros hayamos seleccionado, que puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Por ejemplo, la investigación basada en el diseño ocupa un enfoque mixto. Eso es claro, ¿no? Porque me pueden ustedes decir, bueno, ¿y esa dónde va? Ah, bueno, esa ocupa enfoque mixto. Ahora, dentro de los diseños, más bien dentro del enfoque cuantitativo, existen ciertos diseños, tipos de diseños que ustedes pueden utilizar, como por ejemplo el experimental, el cuasi experimental, el correlacional y el descriptivo, mientras que para el enfoque cualitativo se utiliza el fenomenológico o el etnográfico o teoría fundamentada o estudio de caso. Y para los que son mixtos, puede utilizarse el diseño exploratorio secuencial, el explicativo secuencial, el diseño convergente, y aquí me faltó el IBD, que yo digo que va como dentro del diseño convergente. Ahora, ¿cómo vamos a entender en qué consiste cada uno de estos tipos? Como para que ustedes se puedan ir situando ya qué tipo de diseño van a utilizar. Bueno, en esta presentación que yo les voy a compartir, vamos a tratar de explicar muy rápidamente, pero se las voy a dar para que ustedes puedan consultarla, puedan leerla. Van ustedes a ver que el diseño experimental creo que es el que más entendemos porque ya lo hemos utilizado a lo largo de la vida, cuando estuvimos en secundaria, en bachillerato, cuando entrábamos a un laboratorio y nosotros hacíamos un experimento, ¿no? Aquí la parte importante es que este tipo de diseño manipula una o más variables independientes y lo que se busca es observar su efecto en una variable dependiente, ¿sí? Y algo básico en el diseño experimental es que el ambiente es controlado, o sea, todo el entorno en donde nosotros vayamos a hacer el experimento es controlado. Si ustedes recuerdan cuando entraban a química, al laboratorio de química o al laboratorio de física, pues ya estaba todo como hasta el ambiente, ¿no? Si iban a ponerle algún líquido ahí en su experimento que estaban haciendo, pues tenía que tener cierta temperatura o lo calentaban ahí en el mechero hasta llegar a cierta temperatura, la medían ustedes. Bueno, el diseño experimental, una característica básica es que todos los componentes deben de estar controlados. Cuando nosotros, para el caso específicamente de tecnología educativa, podemos utilizar este tipo de diseño experimental cuando deseamos evaluar la eficacia de una intervención tecnológica. Por ejemplo, también podría ser para comparar el rendimiento de estudiantes en diferentes entornos de aprendizaje. Una comparación entre el aprendizaje presencial contra el virtual. Nosotros podemos decidir qué tipos de elementos les damos, ¿no? Les pongo una plataforma que puede ser Moodle, o puede ser la de Google, o puede ser cualquier otra, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes deciden qué les van a poner y qué no, y es controlado. No van a dejar que cualquiera empiece a meter plataformas, ustedes deciden qué, ¿sí? También es importante saber que si se necesitan establecer, aquí en este caso se necesitan establecer causas-efectos, o sea, cuando nosotros queremos
establecer la relación entre si hacemos algo, por ejemplo, si introducimos una tecnología, ¿va a haber una diferencia o no? Podríamos utilizar este diseño experimental. Aquí vienen 3 ejemplos. Una, por ejemplo, evaluar el impacto de un curso de realidad virtual en la comprensión de conceptos científicos. Ahí vamos nosotros a tener controlados los elementos. También puede ser determinar la eficacia de un chatbot educativo como tutor en el aprendizaje de idiomas, que esto nadie lo tiene, pero sería un excelente tema de investigación también. O para medir los efectos del uso de una plataforma de gamificación en la motivación de estudiantes. O sea, ojo, porque ahí sí, varios de ustedes tienen uso de plataformas de gamificación, pero aquí lo que se quiere es medir los efectos de la motivación, o sea, medir la motivación, no solamente integrar la gamificación, sino cómo esta gamificación influye en la motivación. Igual, son ambientes controlados. Como instrumentos, los más comunes, ojo, no quiere decir que sean los únicos, pero los más comunes son pruebas académicas estandarizadas, o sea, exámenes, cuestionarios de satisfacción o registros de desempeño. Puede ser a través de un LMS como Moodle, como Blackboard o como cualquier otra plataforma que ustedes conozcan. El diseño cuasi experimental es muy similar al experimental, pero sin asignación aleatoria de los participantes. En este caso, este tipo de diseño es adecuado para entornos reales donde no podemos, lo que les decía hace rato, no tenemos que tener el control de todo. Aquí no es posible establecer un control estricto. Entonces, pueden haber cuestiones que entren en el experimento y que nosotros, o entren en la situación que estamos analizando, donde nosotros no tenemos el control, ¿sí? Entonces, este tipo de diseño permite evaluar intervenciones educativas en distintos contextos. Se recomienda usarlo cuando no es ético posible manipular directamente las condiciones, cuando no se puede, pues. O para evaluar programas educativos en una institución y en otra, o sea, en diferentes instituciones, o también si se desea comparar el impacto de una tecnología educativa en grupos que ya están conformados, que yo no los conformé, ya están, entonces ya es una variable donde yo no tengo control, ¿sí? Entonces, por eso es cuasi experimental. Ejemplos de esto sería medir el impacto de un programa de gamificación en el rendimiento académico de diferentes instituciones educativas, evaluar el uso de una aplicación móvil para el desarrollo de competencias en matemáticas o para el desarrollo de competencias en inglés o en física o en cualquier tema que ustedes consideren, o comparar el desempeño de estudiantes que utilizan inteligencia artificial en tutorías virtuales contra aquellos que no lo usan, ¿verdad? Y en este caso, los instrumentos más comunes son la encuesta de percepción, evaluaciones de desempeño académico o análisis de registro de uso en plataformas educativas. El diseño correlacional, por su parte, como su nombre lo dice, va a tratar de establecer una relación entre 2 o más variables, pero sin manipularlas. Las variables ya existen, no las vamos a controlar, simplemente vamos a establecer la relación que existe, por eso es correlacional. En este caso no se establece causalidad, solamente asociaciones, o sea, la relación que existe entre una y otra. Y para esto se utilizan análisis estadísticos como correlación de Pearson o regresión lineal. ¿Cuándo podemos utilizarlo o cuándo se recomienda? Cuando queremos identificar relaciones entre variables en contextos educativos, o si deseamos evaluar el comportamiento de estudiantes en plataformas digitales, o para explorar asociaciones entre el uso de herramientas tecnológicas y resultados académicos. Y vienen igual algunos ejemplos. Cada uno de los tipos de diseños que les describo traen así 3 ejemplos de dónde podrían utilizarse. Y también trae cuáles son los instrumentos más comunes, como en este caso, cuestionarios de autoinforme, registro de uso de plataformas, análisis de bases de datos educativas.
En el caso del diseño descriptivo, como su nombre lo indica, describe fenómenos, o sea, vamos a describir, por eso es descriptivo. No podemos aquí manipular variables. Y este tipo de diseños nos van a dar información respecto a algunas características o posibles comportamientos de la población en la que estamos analizando, de nuestra muestra, ¿sí? Y tampoco va a establecer relaciones de causalidad. ¿Cuándo podemos usarlo? Cuando queremos, por ejemplo, conocer la percepción de docentes o estudiantes sobre tecnologías educativas, si deseamos identificar tendencias en la adopción de tecnologías en entornos académicos o para realizar estudios de diagnóstico institucional. Por ahí aquí me suena que varios de ustedes van por este tipo de diseño descriptivo. Hay algunos ejemplos en tecnología educativa que no voy a leer, ustedes lo van a poder leer, pero los instrumentos más comunes son cuestionarios estructurados, entrevistas semiestructuradas y análisis documental. ¿Cómo se diseñan? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, espero yo. Ahora, para el enfoque cualitativo, los diseños más comunes son el fenomenológico, el etnográfico y la teoría fundamentada, estudio de casos, y hasta ahí. Igual vienen las características. En el caso de los estudios fenomenológicos, lo que buscan es comprender las experiencias subjetivas de los participantes. O sea, estos son estudios que tienden a tener mucha información, ¿no? Porque van a buscar explorar los significados que las personas atribuyen a sus vivencias y cada uno lo expresa de diferente manera. Por eso se dice que se utiliza un enfoque interpretativo. Lo que él dijo, ustedes como investigadores lo van a interpretar, ¿sí? ¿Cuándo se debe usar? A lo mejor para entender cómo los estudiantes perciben la incorporación de tecnologías educativas, si se desean explorar experiencias personales en procesos de aprendizaje en línea, cuando se busca conocer los retos percibidos en la adopción de tecnología. Y aquí vienen algunos 3 ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos más comunes? Entrevistas a profundidad, diarios reflexivos, diarios de campo también podrían ser, grupos focales o otros. Estos son los más comunes, pero no son limitativos. Pueden incluir otro tipo de instrumentos. El etnográfico, por su parte, implica la observación directa e inmersión prolongada en el entorno de estudio, porque lo que vamos a tratar es de describir o comprender las prácticas, tanto culturales como sociales, a las que se puede asociar el uso de tecnología. O sea, cómo se relacionan estas prácticas con las tecnologías, ¿sí? Y nosotros como investigadores vamos a actuar como observador participante, es decir, tenemos participación en el entorno donde se está realizando la investigación. ¿Cuándo podríamos usarlo? Por ejemplo, para analizar comunidades educativas que utilizan tecnologías de manera innovadora, si se desea comprender el impacto cultural de tecnología en espacios educativos, para estudiar dinámicas sociales en entornos digitales colaborativos. Algunos ejemplos que están aquí: investigar el uso de redes sociales para el aprendizaje colaborativo. Por ahí había uno que podría utilizar este tipo de diseño. Estudiar el impacto de aulas virtuales en comunidades rurales. Fíjense, es estudiar el impacto, no solamente el qué están haciendo los estudiantes, sino cómo impacta. Observar el uso de videojuegos en entornos escolares también. Algunos de los instrumentos más comunes es la observación participante, entrevistas abiertas y notas de campo. Otro tipo de diseño que yo la verdad nunca lo he utilizado, pero existe, es el de teoría fundamentada. Y aquí lo que se busca es desarrollar teorías a partir de los datos que se recolectan. Es como para gente que verdaderamente le gusta escribir. Y aquí se utiliza un proceso de codificación, no de codificación, y categorización constante, y es útil para investigar fenómenos muy complejos. Por ejemplo, si quisiéramos construir teorías emergentes sobre el uso de nuevas tecnologías, a lo mejor una teoría actual sobre el uso de la IA, podría ser. Si se desea comprender fenómenos educativos en evolución o para explorar prácticas emergentes en entornos educativos digitales. Vienen 3 ejemplos. Uno de ellos es desarrollar una teoría sobre la aceptación de chatbots educativos como tutores virtuales.
o comprender las dinámicas de aprendizaje en comunidades virtuales de práctica, o explorar factores que influyen en la adopción de inteligencia artificial en aulas. Instrumentos más comunes, igual, entrevista a profundidad, análisis de foros, chats, a lo mejor se puede utilizar análisis del discurso para poder dar una interpretación a eso y a partir de ahí sacar una nueva teoría, o incluso grupos focales. Otro es el diseño de estudio de casos, que esto creo que ya lo tienen más claro, porque aquí lo que se busca es analizar un caso en específico. Podemos utilizar múltiples fuentes de información y nos va a ayudar a comprender fenómenos complejos en su contexto real. Podemos utilizarlo para evaluar implementaciones de tecnología en un entorno determinado, para analizar casos de éxito o bien de fracaso en el uso de tecnologías, también para realizar estudios longitudinales, ¿no? Vienen algunos ejemplos: evaluar el impacto del uso de la plataforma de aprendizaje adaptativo en una universidad, estudiar la experiencia de una escuela que implementó un programa de robótica, o analizar el éxito de una aplicación móvil, que es mucho de, pues, con base en lo que ya se ha implementado, cómo vamos a analizar esa situación. Y aquí los instrumentos más comunes son entrevistas semiestructuradas, observación directa y análisis documental. Para los enfoques mixtos, acuérdense que el mixto habla de una mezcla de ambos enfoques, y en este caso se puede utilizar el exploratorio secuencial, explicativo secuencial y el convergente. Por ejemplo, el secuencial tiende a iniciarse con una fase cualitativa. Acuérdense que el mixto incluye tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. En este caso, el exploratorio secuencial dice que primero hay una fase cualitativa que nos va a ayudar a explorar un fenómeno, y luego la fase cuantitativa para medir y generalizar los hallazgos, y nos sirve para proporcionar información de primera mano para formular hipótesis o diseñar cuestionarios. Normalmente es útil cuando se tiene poca información previa sobre un fenómeno. Viene cuándo usarlo, ejemplos en tecnología educativa y también instrumentos comunes. No lo voy a leer porque ustedes lo pueden leer sin problema. El diseño explicativo secuencial, en igual forma, es invertido. Si ustedes observan, el exploratorio primero empieza con una fase cualitativa y el explicativo primero empieza con una fase cuantitativa para identificar relaciones o patrones, y luego viene la fase cualitativa para explicar o profundizar los resultados obtenidos. Y aquí lo que nos va a dar pauta a esto es a que nosotros podamos comprender cuáles son las razones que existen detrás de estos datos numéricos que nos arroja el enfoque cuantitativo, ¿sí? Y por ello es útil cuando se obtienen resultados inesperados o contradictorios en la fase cuantitativa. Se recomienda usarlo cuando se detectan relaciones estadísticas que requieren mayor interpretación, también para comprender las experiencias que hay detrás de los resultados obtenidos en encuestas o pruebas académicas, y también si es necesario validar o contextualizar los resultados cuantitativos. Vienen algunos ejemplos y los tipos de instrumentos más comunes: encuestas y pruebas académicas, entrevistas, análisis de registro, entre otras. El diseño convergente. Recopila y analiza datos cuantitativos y cualitativos de manera simultánea. Es decir, en un mismo instrumento podemos colocar ítems que recuperen información tanto cualitativa como cuantitativa. Y esto nos va a permitir triangular datos cuantitativos y cualitativos para poder contrastarlos, ¿sí? Y a partir de ahí nos va a proporcionar una visión más completa del fenómeno a comparar con los hallazgos, ¿sí? ¿Cuándo podemos usarlo? Cuando deseamos validar los resultados cualitativos con cuantitativos o viceversa, cuando queremos hacer como esta parte, ¿sí? Para obtener una comprensión multidimensional de un fenómeno específico, o también si se busca corroborar hallazgos a través de diferentes tipos de datos. Las herramientas o instrumentos más comunes son cuestionarios y pruebas estandarizadas, entrevistas o grupos focales, y análisis de registro de uso y participación.
La investigación basada en el diseño puede utilizar cualquiera de los tipos de enfoque que hablamos con anterioridad, aunque tiene esta parte que les comentaba, que es como en forma de espiral. Se propone un diseño, se explora primero la situación, a partir de la situación detectada, se propone un diseño o una prueba piloto o un prototipo, se implementa, se mide su aplicación, se realizan los ajustes y se puede volver a evaluar o hacer una evaluación de lo que se está haciendo. La vez pasada también recuerdo que platicamos respecto a la formulación de hipótesis y variables. Lo hicimos de manera muy generalizada. Sé que ya estamos casi contra el tiempo, pero como no revisamos ahorita ni hipótesis ni variables, los vamos a revisar en la siguiente sesión. Lo importante es que les voy a pedir de favor que lean este documento que les voy a dejar para que la próxima sesión que vamos a trabajar, caracterización de variables, lo tengan ustedes claro. De hecho, lo van a necesitar para hacer la tarea. O sea, van a necesitar leer esto para hacer la tarea. Vienen ejemplos, o sea, la definición, viene ejemplo, viene de una vez de la oración. Acuérdense que ¿qué tenemos que hacer? A partir de la oración que nosotros declaramos o el supuesto que nosotros declaramos como hipótesis, nosotros tenemos que ubicar cuáles son las variables, es decir, qué es lo que queremos medir. En este caso, dice que la oración dice, el uso de simuladores virtuales mejora el rendimiento académico en estudiantes de física. Esta es una hipótesis causal, porque si se usan simuladores, vamos a mejorar el rendimiento académico. O sea, es un efecto causa, una causa-efecto, ¿sí? En este caso, la variable independiente es el uso de simuladores virtuales. Esta es la primera característica, vamos a decir, que yo deseo medir, el uso de simuladores virtuales. ¿Pero qué quiero medir respecto al uso de simuladores? El rendimiento académico. Por eso se dice que la variable independiente es el uso de simuladores y la dependiente es el rendimiento académico, porque yo no quiero medir el rendimiento académico general, sino que quiero ligarlo a el uso de simuladores virtuales, ¿sí? Si ustedes observan, la hipótesis que establece la variable independiente, que son los simuladores, tiene un efecto directo sobre la variable dependiente, que es el rendimiento académico. La forma en cómo usemos los simuladores o la forma o el qué tanto uso se le dé al simulador puede influir o no en el rendimiento académico de los estudiantes, ¿sí? Viene ejemplos de hipótesis nula, hipótesis alternativa. Vi que varios de ustedes ya tenían sus hipótesis. Solo, por favor, revísenla, ¿sí? La correlacional, la causal. Y luego ya viene una explicación un poquito más a detalle respecto a qué son las variables. Las variables netamente son aquellas cualidades, características o atributos que pueden adoptar diferentes valores cuando nosotros realizamos una investigación. Es decir, son estos elementos que nosotros como investigadores vamos a medir, controlar o manipular para comprobar o refutar hipótesis. Acuérdense, las hipótesis se aplican para el caso de enfoques cuantitativos o mixtos. Para el caso de enfoque cualitativo, lo que se utilizan son supuestos, que de igual forma son oraciones que se dan como especie de respuesta a las preguntas que planteamos en nuestra investigación, con la diferencia que estas no se comprueban, solo se explican. Las hipótesis sí se comprueban. Si lo que nosotros dijimos en la oración de la hipótesis resulta cierto, se dice que la hipótesis se acepta. Pero si lo que nosotros dijimos no es cierto, no resulta cierto al final, se dice que la hipótesis se rechaza. ¿Ok? ¿Qué más les puedo explicar? Vienen los tipos de variables, que las más comunes es la independiente y la independiente. Existen otras tres, que es la moderadora, la interviniente y la de control, pero céntrense en la variable independiente y dependiente, porque luego, digo, para el grado de doctorado sí deberían de tenerlo ustedes claro,
pero yo con que se centren en variable independiente y dependiente, para mí es suficiente. Luego viene otra vez la explicación del universo población, que ya definimos, pero hay que ahondar en la redacción y hay que poner de sustento a autores que nos indiquen cómo se selecciona o cómo se define la población, el universo y luego la muestra, ¿sí? Acuérdense que aquí lo importante es ya documentar teóricamente todo este apartado de diseño metodológico. Y luego viene el muestreo, que también lo revisamos la vez pasada y que viene aquí como explicado muy generalmente para que ustedes definan qué tipo de muestreo probabilístico van a utilizar. Acuérdense que deben de colocar siempre las referencias, citas, referencias y bibliografía. Bueno, en realidad aquí no es bibliografía, aquí son citas y referencias nada más. Ya el concepto de bibliografía no lo utilizamos porque saben la diferencia entre citas, entre referencias y bibliografías, ¿verdad? ¿Sí o no? Tengo entendido que bibliografía es algo que solamente leímos y referencia es algo que utilizamos, ¿no? Ok. O sea, también citamos. Sí, la bibliografía incluye toda la información que consultamos, aunque no la citemos en el documento. Y las referencias, que es lo que se pide en las tesis, es la información que nosotros citamos. O sea, son los datos de todos los autores que nosotros estamos citando dentro de nuestro documento que estamos escribiendo, ¿sí? Acuérdense que las referencias se deben presentar en orden alfabético, va apellido del autor, seguido de una coma, luego viene la primera inicial del nombre del autor, el año de publicación, el nombre del documento que nosotros estemos, artículo, libro, capítulo del libro que nosotros estemos consultando, y enseguida, si es una referencia que obtuvimos de la web, vendría la liga. O si no, si es un libro, pues viene la editorial y hasta ahí nada más, ¿ok? Es importante que todas las referencias coincidan con las citas que se encuentran dentro del documento. No coloquen referencias nada más por nomás o no coloquen citas sin las referencias correspondientes. ¿Dudas hasta aquí? Me pasé un minuto, perdón. Pues por el momento no, maestra. Voy ahorita de una vez, les voy a subir el archivo. No sé si quieren que se los suba a la plataforma o se los comparto por acá o se los comparto por WhatsApp. ¿Cómo quieren? Mejor por WhatsApp, por favor. De acuerdo. Ya se los comparto de una vez. Y ahora sí que les quedaría de tarea, pues la actividad. Y la presentación que ustedes hicieron, lo van a subir. Déjenme, voy a irme a la página, al seminario, para explicarles en dónde van a subir las actividades. Si ustedes observan, voy a compartir pantalla ya para que ya nos vayamos. Yo sé que tienen compromisos y de una vez. Bueno, si ustedes observan aquí, hay dos actividades, ¿no? La primera es la presentación en clase. Aquí en esta van a subir la presentación que hicieron, ¿sí? Y en la siguiente, creo que lo tengo antes, déjenme, voy a regresarme. Aquí vamos. Y en esta, de diseño metodológico, es la que van a entregar y la que les digo que se vence el 4 de abril. Si alguien llega a tener algún atraso, nada más me informa para que podamos revisar. Con la información de aquí vamos a trabajar la siguiente parte, que es la caracterización de variables. ¿Qué me interesa a mí? Que tengan súper claro sus objetivos, o sea, sus preguntas de investigación, sus objetivos y sus variables, porque con eso vamos a trabajar la siguiente semana. ¿Ok? Doctora, yo tengo una pregunta. Perdón. Déjame que no las veo, permíteme. Soy Sam. Sí, dime. La presentación que realizamos el día de hoy, que está como actividad,
¿La tenemos que modificar o así como se la presentamos ya la ponemos en la plataforma? Como gustes, si gustas modificarla con base en los comentarios que te di para que yo la califique, adelante. Y si la quieres entregar así como está, no tengo problema, yo te califico con lo que tú entregues. Ah, ok. Gracias, doctora. Sí, muy bien. ¿Efren? Sí, de la presentación, ¿en qué formato lo quiere, maestro? La presentación en PDF lo pueden subir. Okay. PowerPoint o PDF, cualquiera de las dos, no hay problema. Gracias. Sí. ¿Ok? Ahora, ojo, qué bueno que me preguntan. Para la actividad, la primera actividad, por favor, súbanme el archivo en Word. Acuérdense que yo les doy comentarios en el archivo. Si me lo suben en PDF, no voy a poder darles comentarios porque es súper complicado y como son muchos, son noches y noches de desvelo y no avanzo. Entonces, por favor, en Word, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, muy bien. Ahorita voy a convertir el archivo en PDF y se los paso por el WhatsApp y se los voy a subir también ahí en la plataforma para que vaya quedando de evidencia. Pues les deseo muchísima suerte, que tengan excelente fin de semana y muchas gracias por la paciencia, porque luego yo sé que son muchas horas las que estamos aquí sentados y espero que hayamos podido clarificar un poquito dudas. Yo siempre pido que estén atentos aunque ustedes no estén presentando, porque siempre con lo que se les va diciendo a sus otros compañeros van ustedes interiorizando, ¿verdad? Así es, doctor. Es correcto. Bueno, pues los veo entonces el siguiente sábado. ¿Les parece? Sí, doctora, muchas gracias. Muchas gracias muy por las bien. observaciones. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Igualmente, hasta luego. Igualmente, doctora. Hasta luego. Bye. Sí. Por supuesto que sí, ya saben que yo tengo paciencia, ya ahí trato de irles explicando, luego ando buscando cómo les pongo más ejemplos y cuáles son las palabras más coloquiales para que puedan entender las ideas. Pero creo que llevamos un buen avance, la mayoría va bien, la mayoría, algunos por ahí tienen que hacer algunas adecuaciones, pero creo que ya vamos superando. Doctora, entonces, vuelvo a preguntar, perdón por entonces tenemos que modificar el archivo la presentación que hicimos el día de hoy. ¿La tenemos que modificar? Si lo quieres entregar así, yo te califico sobre esta presentación sin problema. De todos modos, tienes que corregir porque hay datos que corregir y eso te va a servir para todo lo demás. Tú decides, si lo entregas así, te califico con eso. Y si lo mejoras, pues te califico con tu presentación ya mejorada. Ok, perfecto. Bueno. Pero es para hoy, ¿verdad? Es para hoy, esa es para hoy. Si llegaras a tener algún inconveniente, nada más me avisas para darte oportunidad. No hay problema en ese sentido. Gracias, doctora. Bueno, que estén muy bien, que tengan excelente fin de semana. Hasta luego. Bye.